Óscar Figueras, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Me ha correspondido el día de hoy ejercer la vocería en nombre del Buró Político a dos fines de presentar ante el país, ante nuestro pueblo, sus trabajadoras y trabajadores, la opinión de la Dirección Nacional sobre diversos temas que hemos abordado en el debate interno. Hemos considerado pronunciarnos en primer lugar sobre la catástrofe natural, humana, social, por la que estamos atravesando como pueblo, a raíz de los sucesivos temblores del pasado 24 de junio. Sobre esta situación dolorosa, dramática de nuestro pueblo, ya se ha pronunciado el Buró Político en varias oportunidades. Sin embargo, hemos considerado que de nuevo, el día de hoy, debemos reiterarle a nuestro pueblo, a las familias afectadas por los terremotos, expresarle nuestro mensaje de solidaridad, nuestro abrazo fraterno, nuestro compromiso y nuestro convencimiento de que el pueblo venezolano, de nuevo, sabrá empinarse frente a tan grave situación y logrará superarla, avanzando en la construcción de una sociedad verdaderamente justa, en una sociedad donde nuestro país sea verdaderamente soberano, donde la solidaridad siga imperando como se expresó el 24, 25, 26, 27 y todos estos días luego de los terremotos, donde la ciudadanía, la juventud, los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, todo nuestro pueblo se pronunció en una sola dirección: contribuir a que las familias afectadas contaran con el apoyo y la solidaridad del pueblo venezolano. En estas circunstancias y sobre esta realidad, también el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela consideró un conjunto de situaciones que se han presentado, algunas que han sido materia de debate polémico a través de los medios de comunicación, en las redes sociales, en las conversaciones entre las familias, en las asambleas populares, y que tiene que ver con la presencia de un numeroso grupo de personas socorristas de otras nacionalidades que han hecho presencia en nuestro país de manera solidaria, corriendo los riesgos que implica el cumplimiento de la labor que realizan, y a todas ellas y a todos ellos el Partido Comunista les expresa su reconocimiento, su agradecimiento y la seguridad de que cuentan con el respeto y el reconocimiento del pueblo venezolano. En estas horas tan dramáticas y tan dolorosas por las que hemos transitado y seguimos transitando, porque el pueblo venezolano sigue y seguimos como parte de nuestro pueblo con un gran dolor que nos afecta a todas y todos, con una realidad dramática. Y en esa realidad no podemos dejar de ver la importancia de la ayuda solidaria de otros pueblos y a la vez también considerar la presencia de sectores que históricamente han aprovechado y utilizado realidades dramáticas de los pueblos para intentar posicionarse y ejercer la ocupación de esos pueblos a través
de la fuerza. Y es por eso que desde el Partido Comunista de Venezuela, al agradecer la presencia solidaria de las y los socorristas, también expresamos nuestro rechazo a toda presencia militar e extranjera en nuestro país. Y le exigimos a quienes ejercen el gobierno de Venezuela y a quienes ejercen el monopolio de las armas según la Constitución a hacer respetar el territorio nacional y a no permitir que fuerzas militares extranjeras, que representaciones de cuerpos de inteligencia extranjeras se posicionen y se mantengan en territorio venezolano. En particular nos estamos refiriendo a la presencia militar norteamericana. Nos estamos refiriendo en particular a la presencia de sectores militares y de inteligencia sionistas en nuestro país. Desde el Partido Comunista, consecuente con las posturas patrióticas y antiimperialistas, rechazamos la presencia militar, imperialista y sionista en Venezuela. Y le exigimos a quienes ejercen el gobierno, ya sea que lo ejerzan en forma ilegítima, en forma ilegal, pero lo hacen de facto, que al menos en este tema hagan respetar la soberanía de Venezuela, hagan respetar la Constitución. Por otro lado, también el Buró Político analizó una realidad que está presente en la vida social y política de nuestro país y que, según la apreciación del Partido Comunista de Venezuela, se hizo mucho más evidente en el contexto del desastre natural, social y humano que se produjo a partir de los 2 terremotos continuos que sufrimos como pueblo. Y es el vacío de gobierno que existe en Venezuela. Es un vacío de legitimidad, es un vacío de legalidad, es un vacío de institucionalidad que se puso de manifiesto, en evidencia mucho mayor a partir de los acontecimientos del 24 de junio del presente año. Pero que tienen, si lo miramos en retrospectiva, todo un desarrollo donde hay momentos culminantes y que tienen que ver con la conducta despótica, arbitraria, autoritaria de un gobierno en su momento encabezado por Nicolás Maduro y la cúpula del PSUV, que con su conducta fue perdiendo toda legitimidad, toda legalidad. Y que se evidenció un momento importante el 28 de julio del 2024. Y posteriormente, con la represión generalizada que ejerció ese gobierno contra todo ciudadano y ciudadana venezolana que expresaba su opinión democrática y exigía que efectivamente se mostraran los resultados de esas elecciones. Y continuó con la persecución de líderes políticos, de líderes sociales, de dirigentes obreros, de trabajadoras y trabajadores, con activistas del movimiento popular. Y frente a esa realidad, el gobierno encabezado por Maduro continuó violentando la Constitución, convocando elecciones posteriores con un CNE ilegítimo que no garantizaba pulcritud ni garantizaba imparcialidad en su resultado. Y frente a esa realidad debemos recordar que el Partido Comunista de Venezuela y otro conjunto de organizaciones sociales y políticas en varias oportunidades planteamos
Es necesario construir una salida política a la crisis política, social y económica que vive Venezuela, y también moral, la crisis moral. Es necesario construir una salida política que impida que los dos bloques confrontados de las fracciones burguesas que ejercen el poder con Nicolás Maduro y de las fracciones burguesas que desde la oposición, encabezado por María Corina Machado, son responsables de la crisis de nuestro país. No hubo respuesta en esa dirección. Lo que hubo fue profundizar una conducta de arbitrariedad, de autoritarismo, de prepotencia, de persecución, de violación de la Constitución, de violación del debido proceso. Bueno, que junto al interés del imperialismo norteamericano por imponer su política de dominación en el continente, encontró un momento muy doloroso para nuestro pueblo, para nuestro país, como fue la agresión militar norteamericana del 3 de enero del presente año. Había posibilidad de construir una salida entre venezolanas y venezolanos, pero quienes ejercen el poder ayer y hoy, y quienes se le oponen como una oposición también al servicio del capital imperialista, prefieren dejar en manos de fuerzas extranjeras las decisiones sobre nuestro pueblo. Hoy también le decimos a quienes gobiernan: es necesario construir una salida política soberana, de soberanía nacional y de soberanía popular, y para que así lo sea debe fundamentarse en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese vacío legal, ese vacío institucional, ese vacío constitucional, ese vacío político está siendo llenado por un profundo resentimiento popular, por un profundo rechazo de las grandes mayorías populares. Y frente a ello, frente a esa realidad que hoy nos encontramos intentando darle algún marco constitucional a esa realidad de violación de la Constitución de quienes ejercen el poder, pero buscando una salida constitucional, consideramos en el Partido Comunista que que hace unos días atrás, el 3 de julio, algunos dicen el 2, se vencieron los 180 días que establece la Constitución para que alguien que ejerza la vicepresidencia de la República pueda actuar como presidente interino o presidenta interina, en este caso, de Venezuela. Se vencieron los lapsos, ciudadana Delcy Rodríguez. Se vencieron los lapsos, ciudadano Jorge Rodríguez. Se vencieron los lapsos, ciudadano Diosdado Cabello. Se le vencieron los lapsos al triunvirato ilegítimo e ilegal que viene ejerciendo el poder en Venezuela. Reflexionen, aprovechen la oportunidad, retomen el camino constitucional y procedamos a construir un acuerdo que implique una sustitución de los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero no sobre la base de lo que le interese a la cúpula gobernante, sino sobre los criterios que establece la Constitución. Procedamos a un acuerdo como pueblo que signifique un cambio en quienes hoy actúan
como rectores del Consejo Nacional Electoral, porque ese Consejo Nacional Electoral, su composición, no es la garantía ni seguridad de imparcialidad, ni de legalidad a ningún proceso electoral en Venezuela. Y convoquemos las elecciones. Apelemos al mandato constitucional, a cumplir el mandato constitucional. Y es que la máxima voluntad es la que decide el pueblo venezolano, la que ejerce directamente o a través del voto, según nuestra Constitución. Ese es el llamado que queremos dejar el día de hoy. Señalar desde el Partido Comunista que desde nuestra perspectiva, aquí no existe hoy un poder ejecutivo dirigido por autoridades que tengan algún grado de legitimidad, algún grado de legalidad. No la tenían ayer, mucho menos la tienen hoy. Y les exhortamos entonces a construir una salida política en interés del pueblo venezolano. No sigan cerrando los caminos a la salida democrática, popular y constitucional. No sigan dejando en manos de poderes extranjeros, del imperialismo estadounidense, la decisión sobre nuestro pueblo. Reflexionen sobre la necesidad de construir una salida propia que nos permita unir al pueblo en torno a una dirección del Estado y del gobierno y de sus instituciones legal y también legítima, que nos permita unir el pueblo en torno a la exigencia del respeto a la soberanía de nuestro país, a la eliminación de todo tipo de medidas unilaterales y de sanciones, a la exigencia, unidos como pueblo, de que el Estado venezolano administre los recursos de nuestro país y no una potencia extranjera. No sigan siendo, señores del triunvirato, factor que facilita la dominación extranjera de nuestro país. Todavía hay tiempo de corregir, todavía hay tiempo de buscar una salida que sirva a nuestro pueblo. Porque ya se está creando. Es bueno que ustedes lo tienen que saber. Ustedes todos los días hacen encuestas, mediciones de opinión. Ya se escucha en amplios sectores de nuestro pueblo la exigencia de que se vayan todos. De que se vayan todas y todos quienes son responsables, culpables de la miseria de nuestro país, de la entrega de su soberanía nacional, de pisotear la soberanía popular. Asimismo, el Buró Político del Comité Central consideró otros aspectos de la vida nacional, entre ellos lo concerniente a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, al desarrollo de políticas institucionales que en el marco de una crisis social, económica, humana, moral que vive nuestro país, no se percibe ni se encuentran medidas del gobierno que sirvan a los derechos del pueblo. Y una de ellas que nos ha llamado la atención de manera más particular por su incidencia negativa que tiene en la economía de nuestro pueblo, es la sostenida devaluación del bolívar que mantiene el gobierno a través del Banco Central de Venezuela. Le exigimos al Banco Central de Venezuela, al Ejecutivo Nacional,
medidas para impedir que se profundice el proceso de devaluación del bolívar, de revalorización del dólar, que impacta negativamente la vida, la cotidianidad de la vida de los trabajadores, de las trabajadoras y de todo el pueblo venezolano. Es increíble que en medio de esta tragedia el Banco Central esté acelerando el proceso de devaluación del bolívar, haciendo cada vez más pobre a nuestro pueblo, con menos capacidad de adquirir los bienes básicos para la sobrevivencia. De igual manera, el Buró Político consideró que en el contexto de esta crisis, la patronal pública y privada no mide la violación de derechos, sino que más bien aprovecha la circunstancia para profundizar la flexibilización y la desregulación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y una expresión de esa realidad es lo que sucedió recientemente en un campo petrolero, en un taladro instalado en una zona de la población de La Victoria, donde se produjo un accidente que causó la muerte a 4 trabajadores y heridas muy graves a un trabajador que está siendo atendido en una población colombiana. Es una empresa, por sus siglas colombo-venezolanas, Colver, que está en el marco de esos contratos de producción compartida que ha firmado el gobierno, explotando ese campo petrolero. Este accidente que le costó la vida a 4 trabajadores y mantiene a uno muy mal herido, es un nuevo hecho que se suma a los que con anterioridad se han presentado en el lago de Maracaibo y que tiene que ver con las condiciones inseguras en que los trabajadores y las trabajadoras están prestando su servicio, que tiene que ver con la violación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo por parte de la patronal, sí que las instituciones del Estado que le corresponde, en este caso el INSACEL, e incluso las inspectorías del trabajo debieran vigilar. Denunciamos este hecho como parte del crimen que se está cometiendo contra la clase trabajadora venezolana. Crimen que se expresa en condiciones de trabajo bajo amenaza a su vida y a su salud. Crimen que se expresa en el caso de los trabajadores y las trabajadoras pensionados, pensionadas, jubilados y jubiladas, en los miserables salarios que no permiten la sobrevivencia. Asimismo, el Buró Político del Partido Comunista, como siempre lo hace, echó una mirada a las luchas de los pueblos frente al capital, frente a la dominación imperialista. Y en esa mirada se consigue con que los acuerdos firmados por el gobierno sionista de Israel con el gobierno libanés, el contenido del acuerdo de intenciones firmado entre Irán y los Estados Unidos, referido a que se suspendía todo tipo de agresión del sionismo contra el pueblo libanés, ha sido violentado y continúan los bombardeos, continúan los asesinatos, continúa la exigencia del Estado sionista de Israel a que las fuerzas de la resistencia se entreguen, se desarmen y dejen de cumplir su responsabilidad histórica con el pueblo palestino y con el pueblo libanés. Vaya desde aquí nuestra solidaridad con los pueblos que resisten la dominación imperialista y la agresión sionista. Los pueblos del Líbano, de Siria, palestino, Irán, todos los pueblos del mundo
que se enfrentan a la agresión imperialista y sionista. Por último, también en este recorrido, el Buró Político consideró la situación de lucha, de movilización y de resistencia que los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo de Turquía, con el liderazgo del Partido Comunista de Turquía, los movimientos sociales y las organizaciones en defensa de la paz han venido desarrollando por la realización de la cumbre de la OTAN en Turquía. Frente a estas acciones en defensa de la paz, por el desarme, por el respeto a la soberanía de los pueblos, lideradas entre otros por el Partido Comunista de Turquía, el gobierno turco ha respondido con la represión. Una represión que ha producido decenas o cientos de heridos y personas detenidas, incluyendo dirigentes y militantes de los movimientos sociales, de trabajadores y del Partido Comunista de Turquía. Vaya para ellos y para ellas la solidaridad del Partido Comunista de Venezuela. Sepan que cuentan en este país con un destacamento que mantiene en alto la lucha antiimperialista por la liberación nacional, por el socialismo, por el comunismo, por la paz mundial, convencido que todo esto será posible si logramos construir una nueva sociedad, una sociedad distinta al capitalismo en su fase imperialista, que es la causa principal de todos los males que vive nuestro pueblo. Para ustedes, camaradas del Partido Comunista de Turquía, trabajadoras y trabajadores, movimientos sociales, pueblo de Turquía, nuestro abrazo fraterno y solidario.